Hola, hola, buenas tardes. Ya estamos listos. Eres bienvenido. Dios bendice tu vida. Estamos todos listos. Espero que ya tengas ahí contigo tu Biblia, tu lápiz, tus notas y todo lo que necesitas para tomar todo lo que sea necesario de notas, para recordar que Jesús es el centro de esta Pascua. Jesús es el centro de esta santa ceremonia que celebramos cada año. Y no nada más cada año para nosotros los hijos de la fe, sino lo celebramos todo el año. Nosotros celebramos a Jesús todo el año. Nosotros adoramos a Jesús todo el año. Nosotros caminamos con Jesús todo el año. Y precisamente de eso vamos a hablar en este día. El día de hoy vamos a hablar uno de los momentos también importantes acerca de los últimos días de Jesucristo. Estamos hablando el momento de la negación de Pedro. ¿Sabes? Pedro, uno de los seguidores más cercanos del maestro, en ese momento estaba a punto de negar que era su seguidor, estaba a punto de negar que lo conocía, estaba a punto de darle la espalda al maestro. Jesús naturalmente observó la actitud y observó el caminar y los pasos de su discípulo llamado Pedro. Acompáñame en esta reflexión, en la lectura de la palabra, y juntos vamos a analizar y vamos a meternos en la profundidad de la poderosísima palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te damos toda la gloria y te damos toda la honra. La alabanza, la exaltación, Señor, es para ti. Creemos, Señor, que tú has preparado este momento, este espacio. Has creado, Señor, una atmósfera hermosa, gloriosa, llena de tu presencia. Queremos que tu voluntad, Señor, se manifieste en todo tiempo. Que de mis labios, Señor, salgan palabras de vida. Que de mis labios salgan palabras de bendición, palabras de edificación, de exhortación, Señor, para el cuerpo de tu iglesia, para tu amada congregación. En el nombre de Jesús, bendigo, Padre, tu obra. Bendigo, Señor, la obra de Jesucristo. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Pues vamos a iniciar con la palabra. Quiero que vayas conmigo al libro de Marcos. En el libro de Marcos vamos a irnos directamente hasta el capítulo 14, en el texto 66, y vamos a llegar hasta el 72. Y dentro de esta palabra vamos a encontrar lo que engloba, lo que encierra cuando Pedro niega que conoce a Jesús. Pedro niega que conoce al Maestro, le da espalda al Rey de Reyes. Pero vamos a ver por qué y cómo es que la tendencia humana nos hace a veces voltear hacia esa dirección. Dice, mientras todo esto pasaba, recordemos que Jesús estaba a punto, ¿verdad?, de que, dice la palabra, que él fue aprehendido. Él se entregó al gobierno, él se entregó a los policías, a las autoridades de ese tiempo. En ese momento los discípulos todos se alarmaron y Pedro, naturalmente, dice la palabra que se supone que Pedro le cortó la oreja a uno de los guardias, y que Pedro entonces ahí fue movido por los impulsos de su carne. Mientras todo esto sucedía, aconteció lo siguiente. Recordemos que Jesús sanó la oreja de aquel guardia y todo como que volvió a la normalidad, y Jesús continuaba siendo arrestado, aprehendido, para llevarlo delante de un concilio. Pero bueno, dice la palabra que mientras todo esto estaba sucediendo, Pedro estaba en el patio del palacio. De pronto llegó una sirvienta del jefe de los sacerdotes y vio a Pedro calentándose junto al fuego. Lo miró fijamente y le dijo: «Tú siempre estabas con Jesús, el hombre de Nazaret». Pedro respondió: «No es cierto, no sé de qué me hablas». Y se fue a la entrada del patio. En ese momento el gallo cantó. Un poco más tarde, la sirvienta volvió a ver a Pedro y le dijo a los que estaban allí: «Este hombre es uno de los seguidores de Jesús». Pedro volvió a negarlo. Un poco más tarde, algunos de los que estaban por allí le dijeron a Pedro: «Estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de Jesús. Tú también eres de la región de Galilea». Pedro le contestó aún con más fuerza: «Ya les dije que yo no conozco a ese hombre. Que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad». En ese momento, el gallo cantó por segunda vez. Y Pedro se acordó de lo que
Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, tú habrás dicho 3 veces que no me conoces. Y Pedro se puso a llorar con mucha tristeza. ¿Sabes? Este es un episodio importante dentro de los últimos momentos de Jesús. En los últimos momentos donde Jesús caminó, ese es un momento, un episodio importante. Quiero que sepas que Pedro era uno de los discípulos del círculo íntimo de Jesús. Era una persona muy voluntariosa. Era el único que siguió a Jesús cuando éste fue arrestado. El único discípulo que siguió a Jesús mientras éste estaba siendo arrestado. Amén. Pedro dejó toda su familia, dejó la empresa de la pesca, dejó la ciudad, dejó toda su provincia, todo lo que rodeaba al entorno y al círculo de Pedro. Él lo abandonó únicamente para seguir a Jesús de corazón. Jesús era seguido naturalmente de su discípulo Pedro. Pedro estaba con él. Aleluya. Pero quiero que vayamos un poquito a la historia y que reconozcamos que Pedro en ese momento enfrentó una humanidad, por así llamarlo, un instinto de supervivencia, de autodefensa, en el sentido de cuidar su persona, en el sentido de cuidar que no le fuera a pasar lo que le estaba pasando a Jesús. Y vamos a analizar por qué situación o qué causas provocaron la caída. Primero que nada, yo me imagino o siento en mi corazón, ¿verdad? Dice la palabra que no creyó en las palabras de Jesucristo. Yo me imagino que Pedro estaba en una condición que en este momento, delante de esta circunstancia, delante de esta tribulación, yo imagino que él estaba dudando de lo que Jesús le había comentado. Amén. Porque él estaba diciendo que él lo iba a seguir. Ahora, Pedro tenía una confianza extremadamente en él, porque decía la palabra, Jesús le dijo: todos se escandalizarán de mí en esta noche. Y Pedro le contestó: aunque todos se escandalicen, yo no, yo soy diferente de los demás. Entonces, en ese momento, Pedro está sacando de sí aquel carácter, ¿verdad?, de confianza en sí mismo. Está dejando de confiar en Dios, está dejando de confiar en Jesús y pone su confianza en él mismo. Entonces, segunda, dice la palabra: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, le dijo Jesús. Y ahora Pedro estaba del otro lado y le dice: primero la muerte antes de negarte. ¿Sabes? Pedro estaba poniendo ahora sí una vez más su confianza en sí mismo, y esto es el primer paso que precede a la caída. ¿Sabes? Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza más en nosotros mismos que en Dios, entonces eso es una primera señal de lo que va a acontecer más adelante, que seguramente es la caída. Ahora, situación. ¿Cuál es nuestra fe? ¿En qué estás confiando tú? ¿Dónde está verdaderamente tu confianza? ¿Tienes la suficiente firmeza para resistir una prueba? ¿Tienes la suficiente fuerza para resistir una prueba en este momento? Y me refiero que después Jesús estaba delante de una situación difícil. Pedro estaba a punto de enfrentar un golpe terrible. Ahora, dice la palabra que este Pedro era el único discípulo que siguió a Jesús mientras este era aprendido. El único que seguía a Jesús. Pero hay una característica interesante dentro de esta palabra. Pedro estaba siguiendo a Jesús, pero lo estaba siguiendo de lejos. Si tú notas la palabra, dice: y seguía de lejos a Jesús, en el versículo 58. Mateo, y también lo podemos ver en Mateo 16:24, dice: uno se va alejando poco a poco. ¿Sabes? A veces nosotros estamos así, somos cristianos, seguimos a Jesús, caminamos con Jesús y tenemos el carácter y la mentalidad de Pedro, ¿no? Queremos seguir a Jesús de lejos. Queremos seguir de Jesús de lejos, porque estamos viendo que Jesús está siendo aprendido, que Jesús está siendo capturado en este momento, y nuestra actitud como cristianos a veces es seguir a Jesús a distancia, de lejos, y no es por la pandemia, sino que estamos hablando, por ejemplo, 3 ejemplos, por ejemplo, les voy a dar. Estoy leyendo la Biblia y orando en mi casa. Eso significa seguir a Jesús de lejos, no en el corazón. Otro ejemplo podría seguir:
empiezan a dejar de orar y dejar de leer la Biblia, ¿no? Después la empiezan a dejar así poco a poco hasta que la dejan por completo. Pedro estaba mostrando este tipo de señales. Estaba siguiendo a Jesús, pero llegó el momento en el que lo dejó por completo. Al igual que los demás discípulos, la única característica de Pedro es que en este momento Pedro hay algo, ¿verdad?, que lo hace seguir a Jesús hasta el último momento. Pero esto lo vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. Dice, la negación de Pedro. Y vamos a continuar con la negación de Pedro. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? ¿Qué había en el corazón de Pedro para, delante de esta situación, de esta adversidad, que Pedro decidió negar a Jesús? Esto trae una tremenda enseñanza para todos nosotros y te voy a dar dos características importantes o interesantes que nos revelan la palabra una vez que ya leímos la escritura. Pedro había estado 3 años y medio caminando con Jesús, cara a cara, palabra a palabra, momento a momento, segundo a segundo, ¿sabes? Él era uno de la lista, era el primero de la lista de los seguidores de Jesucristo que había caminado con él. Recordemos que él dejó a su familia, la empresa de la pesca, su provincia. Él había dejado todo absolutamente. ¿Para qué? Para estar de corazón con Jesús. Pero el pecado de Pedro, de Pedro fue tan grave, fue tan agravante que cayó en pecado y no fue por sorpresa. Pero él sí fue por sorpresa, no en la forma como cayó Judas. Judas cayó de manera intencional. Judas vendió a Jesús. Pedro no. Pedro lo estaba traicionando de una manera inconsciente, de una manera como el cuerpo a veces reacciona, de manera involuntaria, ¿no? Es por naturaleza que el cuerpo a veces se defiende, la mente se defiende, ¿cómo se llama? El cuerpo reacciona ante los ataques de los radicales libres. En este momento Pedro está reaccionando ante las situaciones que le están rodeando, ¿sabes? Hay 3 etapas de la negación de Pedro. Y estaba yo leyendo un poquito sobre qué era lo que estaba sucediendo alrededor de este momento cuando Jesús era prendido, porque Pedro le había cortado la oreja a uno de los guardias. Jesús había sanado a este guardia, pero después todos los discípulos salen corriendo. Jesús se queda solo. Pedro decide quedarse con Jesús y lo sigue a distancia, lo sigue así como que diciendo, como que sí quiero estar con él, pero como que me da miedo que me vaya a pasar lo que le está pasando a él. Y esta es una actitud que naturalmente Pedro muestra. Y vamos a ver, hay 3 etapas en la negación de Pedro. Y recordemos que Jesús le había dicho a Pedro, mira Pedro, tú te vas a meter en un problema y me vas a negar. Y dice, mira, yo antes muerto que yo te negara a ti. Yo nunca, es más, podrán todos darte la espalda, pero yo no te voy a dar la espalda. ¿Sabes? Y aquí vemos 3 anotaciones. Dice la palabra que delante de todos, y una mujer, una criada, le dijo, tú también estabas con el Galileo. Y lo señaló. Tú también estabas con el Galileo. ¿Sabes? Va a haber gente que te va a decir, tú también eres un seguidor de Jesús. Así es. Tú también eres aquel que seguía al maestro. Tú predicabas la palabra. Actuó confuso Pedro. Él estaba delante de toda la gente. Pedro estaba en un lugar calentándose, dice la palabra. Y esta criada, esta sierva, esta mujer del pueblo, lo vio y le dice, tú eres uno de ellos. ¿Sabes? Él se sintió confuso. Y él dijo, observa lo que le contestó, no sé lo que dices. No sé lo que dices. Actuó de una manera tan confusa, de una manera tan involuntaria. Él no quería contestar esto, estoy seguro. Pero había pánico en él, había un dolor profundo en él. Segunda acusación. Estaba con Jesús, el de Nazaret. ¿Sabes? Había gente que le estaba apuntando, ¿sabes? Hoy hay gente que está apuntándote, que está dirigiendo sus dedos hacia ti, que te está diciendo, tú eres aquel que siga a Jesús de Nazaret, tú eres el que caminaba con el maestro, aquel que hacía milagros con Jesús. Y la negación de Pedro fue con un juramento. Dice, yo no conozco al hombre. Estaba confirmando que no lo conocía. Caminó 3 años y medio con él. Dejó su familia, dejó su empresa, dejó su ciudad.
dejó sus trabajadores, dejó todo, estaba con él. Ahora dice, yo no lo conozco. Tercera acusación. Estaban todos mirando a Pedro y dice la palabra, verdaderamente tú también eres uno de ellos, porque tú, aún tu modo de hablar es como el de ellos. ¿Sabes? Pedro estaba en una situación difícil y Pedro, con maldiciones y con juramentos, respondió, no conozco al hombre. No conozco al hombre, es decir, no me hables de él, no sé de qué me estás hablando. Jesús está sufriendo ahí, está a punto de ser entregado, pero yo no sé nada. A mí no me metas en problemas. ¿Sabes? Hay creyentes que niegan a Cristo y a veces empiezan a negarlo sutilmente y fingen no conocerlo. Y te voy a decir algo, y quiero que lo apuntes en tu Biblia, quiero que lo apuntes ahí en tu libreta, y apúntalo, por favor. Si te sorprendes cambiando de conversación para no hablar de Cristo, cuidado, puedes estar a punto de estar negando de Jesús. Te lo repito, si te sorprendes cambiando de conversación para no hablar de Cristo, ten cuidado, puedes estar a punto de negarlo. ¿Sabes? Hay veces que estamos en conversaciones en las que quisiéramos salirnos porque empieza Jesús a aparecer y nosotros empezamos a desaparecer. ¿Sabes? Hay algunas maneras de negar a Cristo y te voy a dar 4 maneras. A veces negamos a Cristo delante de los hombres. Mateo 10 del 32 al 33. A veces negamos a Cristo delante de los hombres. Segunda, a veces nos avergonzamos de las palabras de Jesús. Marcos 8:38. A veces nos avergonzamos de su palabra. 3. Introduciendo encubiertamente herejías destructoras, creencias que no están basadas en la palabra de Dios. Costumbres, religiones, tradiciones. 4. No recibiéndolo como Señor y como Salvador. Hay características que van descubriendo y que van mostrando aquel Pedro que a veces traemos dentro. Aquel Pedrito que caminó con Jesús, que siguió las enseñanzas del Maestro. Ahora lo está negando. 3. El pecado despertador de la conciencia. ¿Sabes? Hay veces que no entendemos lo que está sucediendo, pero la palabra, aunque no lo entiendas, se cumple. Pedro no estaba entendiendo que él iba a negar a Jesús. Jesús se lo estaba diciendo en su cara. Y él dice, esto no va a suceder, yo estoy contigo. Pero la palabra se tenía que cumplir, así como había dicho el profeta. Ahora Pedro estaba negándolo 3 veces. El gallo cantó 2 y así fue como la profecía y la palabra se cumplió. Si la palabra de Dios ilumina la conciencia del creyente, dice la palabra, como el canto del gallo, para que nos humillemos confesando nuestro pecado y nos apartemos de él. A veces es necesario apartarnos del pecado antes de que el gallo cante, antes de que llegue la hora, antes de que sea demasiado tarde. Pedro estaba en una situación difícil y vamos a continuar con el estudio, porque en este momento viene lo más terrible, lo más impresionante, la mirada de Jesús. Dicen que cuando Pedro negó a Jesús por 3ª vez, era la 3ª vez que Pedro decía, no te conozco. Jesús estaba tan cerca que se volvió y miró directamente a Pedro, a los ojos de Pedro. Jesús estaba perfectamente esperando que llegara este momento para confirmarle a Pedro por medio de una mirada que Jesús nunca se equivoca. Y aún en medio de su dolor, Jesús volteó la mirada. Jesús estaba esperando el 3er no de Pedro para voltear sus ojos y mirarlo. El 3er no.
La mirada de Jesús provocó una reacción naturalmente intimidante en Pedro. Dice la palabra que salió de allí y lloró amargamente. Podemos nosotros ver en la lectura de la Biblia, si me acompañas nuevamente ahí a la Biblia. Dice, antes de que el gallo cante 2 veces, tú habrás dicho 3 veces que no me conoces. Pedro se puso a llorar con mucha tristeza, dice su palabra. ¿Sabes? El momento en el que Pedro niega a Jesús, cae una tristeza tan terrible, trae una carga sobre su corazón. Su espíritu de Pedro entra en agonía. Y dice la palabra que empezó a llorar de una tristeza increíble. Yo imagino Pedro mirando el rostro de Jesús. Jesús mirándolo a los ojos, diciéndole, te dije, era inevitable. Mi palabra se va a cumplir. Pedro estaba a distancia. Pedro estaba en un lugar apartado de Jesús. Jesús estaba en aquel lugar, pero dice la palabra que estaban estaban lejos, pero de tal manera que Jesús alcanzó a tener contacto con Pedro y miró a los ojos de él. Y a veces así nosotros nos sentimos cuando fallamos a Dios, cuando le fallamos a Jesús. A veces nuestro corazón se siente como el de Pedro, avergonzado. Se siente mal porque realmente lo hicimos y traicionamos a Jesús. Por eso nos damos cuenta que es necesario, ¿verdad?, continuar a través de su gracia perdonadora, su gracia que revela, su gracia que salva, su gracia que nos permite ser buenos, su gracia, la gracia de Jesús. Amén. Te voy a dar 2 connotaciones interesantes. ¿Cómo comenzó la caída de Pedro? Descuidando un elemento esencial de la vida. Momentos antes, recordemos que Jesús estaba en el monte del Getsemaní. Jesús le dijo a sus discípulos, velen y oren. ¿Para qué? Para que cuando venga la prueba, ustedes estén firmes. Pedro, naturalmente, no oró, no se preparó, no preparó su espíritu, no estuvo listo para este momento. Y la oración es tan importante, así como es la respiración para nosotros. Si no oramos, si no permanecemos en su palabra, si no guardamos este tiempo para darle la gloria, para darle la alabanza, para estar en su presencia, en su palabra, entonces nuestra fuerza va a bajar. Nuestra oración es como nuestra dependencia absoluta en Él. Es como nuestra conversación de confianza en Él. Pedro estaba en este lugar siguiendo a Jesús a distancia. Y yo me imagino que el día de hoy hay muchos cristianos que seguimos a Jesús a distancia. Y digo seguimos, porque yo también me he equivocado. Y a veces preferimos mantenernos al margen, para que no nos ofendan, para que no nos digan, para que no nos lastimen. Satanás siempre lucha para hacernos caer, a todos los cristianos, a todos aquellos que estamos en la fe, pero esencialmente a los predicadores, esencialmente a los pastores, a los líderes de las iglesias, a las familias, a los varones de las casas, a las mujeres que se comprometen con Dios. ¿Sabes? Hay un alto porcentaje de mujeres más comprometidas con Dios que de hombres comprometidos con Dios. ¿Sabes? Si uno de estos llega a caer, muchos no querrán oír del Evangelio. Muchos no querrán oír de la palabra de Dios. Si un líder de ellos cae, muchos, ¿verdad?, no querrán seguir a Jesucristo. Si un líder o uno de estas personas cae, si un pastor cae, muchos ya no creerán creer en Dios. Estamos delante de circunstancias que
Recordemos que nosotros no somos movidos por nosotros mismos. Estamos representando a Dios. Estamos representando a Jesús. Cuando la gente te ve, no te ve a ti, ve a Jesús en ti. En ese momento Pedro estaba olvidando esta identidad que había sido puesta en él y lo estaba negando una y otra vez, una y otra vez. Este momento es un momento increíble en los últimos momentos de Jesucristo. Estaba siendo aprendido, todos sus discípulos estaban con él, todos salieron corriendo, aprendieron a Jesús. Jesús se entregó porque no hubo necesidad de utilizar armas, él mismo se entregó. Y después viene este capítulo, la negación de Pedro, aquel momento en el que Pedro dice: no lo conozco. Y entonces, de aquí y en adelante, vienen momentos en donde Jesús es dirigido absolutamente y respaldado totalmente por su Padre. Ya no hay nadie con él. Solo es él y su Padre. Te invito a que tengas tiempos en esta semana para tomar notas, para leer la palabra, para conocer un poco sobre la historia. Esta semana no es una semana tradicional. Es una semana de fe poderosa. Estamos a punto, de vivir un milagro, de revivir un milagro, la resurrección de Jesús, de recordar un acontecimiento histórico que marcó la vida de todos los cristianos, de aquellos que están en la fe, de aquellos que no creen en Dios, de aquellos que siguen a Jesús, de aquellos que no siguen a Jesús, porque todos saben que Jesús fue a la cruz y todos saben que Jesús resucitó al tercer día. El calendario se ha marcado antes de Jesús, después de Jesús. Tu vida, una vez que recibiste a Jesús, tu vida cambió y antes era antes de Jesús y ahora tu vida es después de Jesús. Tu vida ya no es la misma. Tu vida va a cambiar, va a seguir cambiando todo el tiempo. Mi nombre es Isaac Valdés. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Que tu Santo Espíritu, Señor, siga ministrando nuestra vida, Señor. Que nosotros, Padre, podamos tener el carácter, Señor, que necesitamos, Padre, para caminar contigo. La firmeza, Señor, en nuestros labios para confesar tu palabra, Señor. La firmeza, Señor, de nuestros pies para no regresar, Señor. Para no tropezar, Señor. Y si tropezáramos, Señor, sabemos, Padre, que aún en medio de esa condición, Señor, aún tendríamos oportunidad y socorro, Señor, en ti. Te damos toda la gloria, Señor. Te pido, Señor, que hagas volver, Señor, el corazón de aquellos que te han negado, aquellos que se han apartado de ti, Señor, aquellos que no saben en qué dirección caminar. Te pido, Padre, que pongas en cada uno de estos hombres y de mujeres un espíritu de búsqueda por ti, un espíritu de amor profundo por ti, un espíritu de pasión por tu palabra, por ti, para que sean verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, verdaderos discípulos que te sigan y no a distancia, sino de una manera cercana, íntima, profunda, comprometida. Declaro, Señor, bendición sobre cada pastor, sobre cada... Declaro bendición en gran manera, Señor, sobre cada familia, en el nombre de Jesús. Protección de los cielos, Señor, sobre cada familia, sobre aquellos que invocan tu nombre, sobre aquellos que te confiesan como su Señor y como su Salvador. Declaro en el nombre de Jesús un espíritu de paz, de tranquilidad, un espíritu de fe, un espíritu de milagros sobre sus vidas. Y que la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, sea rociada sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada persona, trayendo salvación, resurrección, tranquilidad, amor, paz, esperanza, bondad. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de compartir tu palabra.
por permanecer, Señor, hasta el día de hoy aquí. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mi nombre es Isaac Valdés. Esto es Ministerios Kairos Toluca y no te puedes perder la enseñanza del día de mañana. Quiero que cada día tomes este tiempo a las 6:30 para recordar los últimos momentos de Jesús. Dios es real, Dios es más cercano, Dios es real. Dios bendice tu vida. Nos vemos el día de mañana a las 6:30. 6:30 a través de Facebook Live. Dios te bendice. Biblia con café. Y mañana a las 7 de la mañana, Biblia con café. Nos esperamos.